Muy buen día. Bienvenidos a la octava misa de Aguinaldo. Oramos por los privados de libertad, los enfermos y los que sufren, por las familias e instituciones y comerciantes de la comunidad eclesial de base José Gregorio Hernández y la 62 Brigada de Ingenieros. En estas fiestas de Navidad tenemos la costumbre de pedir al Niño Jesús. Hoy queremos pedirle por nuestros hermanos privados de libertad, por los enfermos y todos los que sufren en el cuerpo o en el espíritu. Participemos como una sola familia de este banquete. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con el Señor. Recomendamos a la comunidad eclesial de base Beato José Gregorio Hernández. También saludamos y le damos la bienvenida a la 62 Brigada de Ingenieros. El agradecimiento por estar presente con nosotros en esta iniciativa de compartir con nosotros esta alegría en la preparación al nacimiento del niño Jesús. Pedir por cada uno de ustedes para que el Señor los bendiga, los proteja y les dé siempre la perseverancia en ese encuentro con el Señor. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Ten piedad de nosotros.
que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, al sentir que se aproxima el nacimiento de tu Hijo en la carne, te pedimos que tenga misericordia de nosotros, indignos siervos tuyos. La palabra que quiso hacerse carne de la Virgen María y habitar entre nosotros, Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Lectura de los profetas, del profeta Miqueas. Así dice el Señor: Mirad, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario del Señor, a quien vosotros buscarás. El mensajero de la alianza, de vosotros deseáis mirarlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá persistir el día de mi venida? ¿Quién quedará de pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentirá como un fundidor que refina la plata, como a plata o a oro refinará a su hijo. Y presentarán al Señor la ofrenda, como es debido, entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Mirad, os enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor. Grande y terrible convertirá el corazón de los pobres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tengan que venir yo a disfrutar de la tierra. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Rey de las naciones,
y piedra angular de la Iglesia. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Realmente la mano de Dios estaba con él, nos dice el Señor en el Evangelio, queridos hermanos. Nuevamente la liturgia, ya a un día de este encuentro con Jesús, el día de Nochebuena, el nacimiento, nos vuelve a colocar la imagen de Juan Bautista, que es el precursor, quien prepara el camino para la venida del Señor. Por lo tanto, Juan Bautista, la liturgia nos lo presenta allí como la voz que clama en el desierto, aquel que va a señalar a Jesús y le va a decir a sus discípulos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, Juan Bautista. Así, queridos hermanos, nosotros considerar también el rol de Juan en la vida de Jesús. También nosotros estamos llamados a ello. Juan es uno que lleva a la gente a Dios, señala a los discípulos diciéndole: Él es el Cordero de Dios. Y tanto envía a los discípulos a preguntarle, a sus discípulos envía a preguntarle a Jesús si era Él el que tenía que venir o tenían que esperar a otro. Queridos hermanos, este es el rol que tenemos que hacer nosotros: llevar a los demás a Dios, llevar a los demás al Señor, no traerlos a nosotros mismos, no presentándoles nuestras propias opiniones, nuestras propias ideas, sino llevarles a Jesús, la voz que grita en el desierto. Por lo tanto, ser nosotros también esa voz de Dios que lleva a las almas a Él. No buscar grupos que se encierren en torno a nosotros o que simplemente hagan aquello que yo estoy diciendo. No, es llevar a la gente a Dios, al Señor. Y para ello nosotros en este tiempo ya en preparación a este encuentro con Jesús,
seguir creciendo en esa humildad, en ser consciente de lo que hacemos, tenemos que hacerlos para el Señor, ser instrumentos nosotros de llevar a los demás al Señor, con mucho amor, con mucha paciencia, con nuestra oración sobre todo, y aprender de lo que nos dice el Evangelio, colocar también propósitos concretos en nuestro caminar. Por ejemplo, dice que en el momento que Zacarías, que se le coloca el nombre, la discusión que hay allí en la familia, porque nace el niño Juan y pues le van a colocar el nombre, y dice la mamá Isabel que se va a llamar Juan, y toda la familia empieza a criticarla. No, pero ¿quién? No se llama Juan ninguno de sus parientes, vamos a colocarle Zacarías. Muchas veces nos pasa a nosotros eso, queridos hermanos. Queremos imponerle a los demás, incluso en las familias. Queremos imponer cuando tenemos que crecer en la libertad de ese amor con el Señor, en tomar decisiones propias. A veces no queremos tomar decisiones por los demás. Es allí donde tenemos que también aprovechar y respetar esa intimidad de familia. La madre se opone y dice, no, su nombre será Juan, porque el nombre correspondía darlo al padre, pero Zacarías no podía darle el nombre a su hijo porque estaba mudo. Y ellos decían, si ninguno de tus parientes se llama así, y le preguntan por señas al padre cómo quería que se llamara el hijo, y allí Zacarías pide una tablilla y escribe, Juan es su nombre, ya por lo tanto se va a llamar así, Juan. Y todos se han quedado extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua. Imagínense, Zacarías se le suelta la lengua allí, es un milagro, es un misterio. Pero ¿qué pasa cuando dicen, no, a Julano, a Julana se le suelta la lengua? ¿Qué pasará con eso? A nosotros se nos suelta la lengua para que uno de los problemas fuertes que puede existir entre nosotros es cuando se nos suelta la lengua para criticar, para hablar mal de los demás, para juzgar a los demás. Este tiempo de Navidad que se acerca para vivir el encuentro con Jesús, debemos nosotros también sacar ese propósito de evitar hablar de los demás, de criticar a los demás, de juzgarles. No somos quien. Nosotros tenemos que sí ser la voz de Dios, ayudarles para que se encuentren con Jesús, ayudarles para que se encuentren con el Señor, que de nuestros labios no salgan palabras para juzgar a los demás, que de nuestros labios no salgan palabras para criticar, para incluso humillar a los demás con nuestra forma de actuar. Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Que a nosotros, queridos hermanos, cuando sintamos que se nos va la lengua, sea para alabar a Dios, sea para encontrarnos con el Señor y no para criticar y no para destruir la fama de los demás. Nosotros estamos llamados siempre a bendecir al Señor, a glorificar al Señor por las obras que estamos realizando. Estamos ya, queridos hermanos, a este encuentro con Jesús, a esta venida inminente. Podamos nosotros acercarnos a Él, vivir esa alegría que nos da de encontrarnos con Jesús que viene a salvarnos. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras súplicas al Señor pidiendo por nosotros y por la Iglesia. Pidamos al Señor por todo lo que ejerce en cargo de autoridad pública, en especial a nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y todo el alto mando militar de la Fuerza Armada, para que ellos sigan impulsando la paz, la justicia, en beneficio del bien común y de los demás necesitados de la sociedad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor colme de bendiciones a la familia militar que se encuentra en nuestra frontera, que los guíe, ilumine
y los proteja siempre en el cumplimiento de esta sagrada misión. Roguemos al Señor. Para que en nuestra patria Venezuela se acreciente el espíritu de unidad y solidaridad entre todos los que habitamos en esta tierra de gracia y con nuestro trabajo diario contribuyamos en hacerla grande, roguemos al Señor. Por la comunidad eclesial de base, Beato José Gregorio Hernández, para que Dios los bendiga y puedan seguir creciendo en el anuncio del reino de los cielos, roguemos al Señor. Por la 62 Brigada de Ingenieros que nos acompaña en este día, para que el Señor los bendiga y en ellos colocamos en la presencia de Dios a todos aquellos que sirven a la patria en la vida militar, para que trabajen siempre por el bien común, para que puedan servir a Dios también en su corazón, trabajar siempre en la donación de su propia vida, en el amor por el servicio, para que siempre mantengan la disposición y trabajen por la justicia y puedan en su corazón preparar el encuentro con Jesús que viene a salvarnos. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, queridos hermanos, por nuestras familias, para que trabajemos siempre en el encuentro con Jesús, para que podamos prepararnos cada vez más a este encuentro con el Señor y podamos disponernos a vivir una vida auténtica. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, estas súplicas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que esta oblación, en la que alcanza su plenitud el culto que el hombre puede tributarte, restablezca nuestra amistad contigo, para que purificado nuestro espíritu celebremos el nacimiento de nuestro Redentor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte, bendecirte y glorificarte por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión, ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, y han brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, Madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva, y así, donde había abundado el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. En el nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Alimentados con el don del cielo, Señor, te pedimos nos concedas bondadoso tu paz, para que cuando venga tu Hijo muy amado, podamos recibirlo con las lámparas encendidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El agradecimiento a la comunidad eclesial de base, Beato José Gregorio Hernández, por la preparación ayer en la novena y hoy en esta misa de aguinaldo. También agradecemos la presencia de las 62 brigadas de ingenieros. Saludamos en modo particular al general, le damos el saludo al general de brigada Antonio Gómez, pidiéndole a ustedes siempre que el Señor los bendiga, aquí también en su casa, que ustedes pueden venir a orar, a compartir con nosotros, a hacerse presentes. Su presencia en medio de nosotros nos ayuda también a nuestro deber de orar por las autoridades, de orar por quienes tienen ese servicio específico de servir a los ciudadanos. A todos muchísimas gracias. También ayer se realizó una jornada con el padre Vitoriano, Monseñor Juan Alberto y varios de ustedes fieles que nos acompañaron a visitar el sector en la comunidad de Marco Tulio, la invasión, la bendición de Dios. Allá compartimos con ellos en algún momento, llevamos algunos alimentos que ustedes nos han donado en las ofrendas. Gracias por su generosidad, por acompañarnos, por estar siempre en este encuentro con Jesús y ya en esta preparación a la Navidad, preparar nuestro corazón. Ya el Señor está en su venida inminente, que nuestro corazón esté bien dispuesto para recibirlo. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.